ya recibimos a José Olivera de FENAPES para hablar un tema que es importantísimo, ¿no? Porque se vienen épocas de presupuesto, se vienen épocas también donde podemos saber en qué punto se encuentra la enseñanza. Estamos a 14 de agosto. El 31 ingresa el mensaje presupuestal y me gustaría preguntarle a José Olivera, antes de recibirlo, buenas tardes, ¿en qué están las negociaciones? ¿O cómo está? ¿O si hay una instancia? ¿Qué me podés decir cuando, repito, estamos a 14 y el 31 parte el mensaje? Bueno, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes acá, además en un día muy emblemático, hoy recuerdo de los mártires estudiantiles, vamos a estar acompañando al movimiento estudiantil esta tarde en la marcha que todos los años lleva adelante. Y estamos todavía a mitad de camino, diríamos, en materia presupuestal. Primero porque con el Poder Ejecutivo, recién a partir de mañana, van a haber instancias de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para discutir un componente central de lo que es el presupuesto educativo en la ANEP, en la Universidad de la República y en la UTEC, que es el tema salarial. Y por otro lado se ha venido trabajando con el Códice de la ANEP en determinar algunas prioridades que están instaladas en el sistema educativo en una lógica donde el Códice de la ANEP, al igual que la Universidad de la República, al igual que la UTEC, construyen en función del mandato constitucional su propia propuesta en materia presupuestal. Después habrá que ver hasta qué punto el Poder Ejecutivo acompaña o no y cómo salda, si hay diferencias, que las va a haber sin lugar a duda el Parlamento, pero la está construyendo sobre la base de llegar efectivamente al 6% del Producto Interno Bruto, que para nosotros es, como digamos, el piso, ¿no? De una discusión que viene muy rezagada en el Uruguay de hace muchas décadas. Ya hace por lo menos 10, 15 años que la UNESCO viene planteando el guarismo del 6% como un mínimo invertido en educación. De hecho, un reciente documento de Naciones Unidas, de un grupo de alto nivel conformado por el secretario general de Naciones Unidas, recomienda a los estados este piso de inversión en materia educativa, y el Uruguay está lejos de eso en el promedio del continente, y ni que hablar en el promedio de los países de la UE con los cuales muchas veces nos comparamos. Recién decías, bueno, que hace mucho tiempo, pero también uno puede pensar, bueno, se viene el 31 y todavía sigue conversando, se dejaron estar, ustedes esto se lo presentaron al gobierno, que ya lleva prácticamente desde que ganó a la fecha 7 meses, vamos a suponer, y ya ahí comienzan las primeras conversaciones. Ustedes hablaron, ¿por qué se llega hasta último momento? A ver, nosotros en septiembre del año pasado, el 18 de septiembre para ser más exacto, le presentamos a todos los partidos políticos que estaban en campaña electoral compitiendo hacia octubre lo que se dio a llamar las bases programáticas de la Coordinadora de Sindicatos en materia de educación. Documento suscrito por 17 organizaciones sindicales y gremios estudiantiles. Ahí uno de los componentes de esas bases programáticas, aparte de otros como la Universidad de la Educación, era justamente la construcción presupuestal. En febrero de este año, cuando el PICNT se reunió con el entonces presidente electo, todavía no había asumido, en la transición, diríamos, uno de los planteos centrales que el PICNT colocó en esa reunión fue el tema del presupuesto educativo. Obviamente que el gobierno planteó una situación, y estoy hablando del Poder Ejecutivo, que creo que lo traduce muy bien en la rendición de cuentas, donde el planteo del Poder Ejecutivo es que la situación fiscal del país real distaba mucho con lo que había planteado el anterior gobierno. Yo creo que en ese sentido hay que leer con mucho detenimiento la rendición de cuentas, y eso ha dificultado desde la óptica del Poder Ejecutivo la construcción de la propuesta presupuestal. Pero en paralelo los organismos de la educación sí vienen trabajando ya desde hace algún tiempo en esa construcción. Creo que el dilema más grande hoy día es ver en qué medida el Poder Ejecutivo va a acompañar el pedido presupuestal de los organismos de educación. ¿Y en salarios cuál es el reclamo esencial de ustedes hoy? Bueno, nosotros venimos de un periodo donde en el mejor de los casos empatamos el nivel salarial medido de punta a punta 2020-2025. Tuvimos 2 años de pérdida salarial, 21 y 22, luego hubo un convenio de recuperación de esa pérdida salarial con el anterior gobierno que se suscribió y tuvo efecto a partir de enero del 23. Lo que nosotros estamos planteando a la administración hoy, Poder Ejecutivo, Administración de Educación, es que primero hay que mantener a resguardo y que generar condiciones de que no haya pérdida salarial. En segundo lugar, hay que traducir en algún aspecto el crecimiento en términos
términos reales, es decir, aumentar el poder de compra de los salarios docentes para darle continuidad a un proceso que venía en los últimos 15 años, que se interrumpió en el periodo pasado, y en tercer lugar, priorizar en ese proceso de aumento real a salarios sumergidos. Nosotros tenemos salarios que están, más de 5.000 trabajadoras y trabajadores que están, por ejemplo, con salarios nominales de 37.000 pesos. Y hay otros que están en la órbita del entorno de los 40.000 pesos, y muy cerquita de lo que fue el nivel salarial que fijó el Poder Ejecutivo, por ejemplo, para considerar salarios sumergidos en la actividad privada. Por lo tanto, hay necesidad también de atender esta situación de rezagos salariales. Después hay otros niveles salariales que se han corregido al alza, que es lo que nosotros decimos, debiera mantenerse, no perder salario, mantener, sobre todo teniendo en cuenta la situación de la cual venimos en los últimos 5 años, y sobre todo si hay crecimiento económico como proyecta el gobierno, debiera haber algún tipo de aumento salarial real asociado a ese crecimiento económico. Daniela, ¿tenés alguna pregunta? No, a mí me parece que también es importante ver cómo los estudiantes, cómo también el sistema trata de traer a los estudiantes de vuelta al sistema, ¿no? Hay más de 5.000 jóvenes que estaban por fuera del sistema educativo, hubo alcances en este tiempo de poder traer algunos de nuevo. ¿Cuál sería el circuito? O sea, porque incluso se lo ha sido llamar, se trata de alguna manera combinar esfuerzos entre diferentes áreas del gobierno, del Estado, para poder hacer ese link y traerlos de nuevo al sistema. Sí. ¿Cuál es el desafío de poder encantarlos? Nosotros lo hemos planteado en esas bases programáticas, por ejemplo, cuando intercambiábamos con los estudiantes, habían planteos muy sentidos los estudiantes que recogían aspectos de la realidad. Uno de ellos es el sistema de becas, otro de esos componentes es el tema de alimentación en educación media, algunos de los aspectos que se están contemplando como propuestas en este presupuesto, ¿no? Ahora, está claro que hay otras políticas públicas que debieran generar mejoras en las condiciones materiales y sociales del estudiantado para poder contribuir con la educación, no solamente a que vengan al sistema educativo, sino que puedan permanecer, que puedan desarrollar los procesos de aprendizaje y culminar los ciclos educativos. Es decir, hay un deterioro social evidente cuando usted tiene los niveles que tiene de pobreza, o de niños y adolescentes en situación de pobreza. Es una preocupación que no lo va a resolver la educación por sí sola. Ahí tendría que haber otras políticas públicas que ayuden a la educación, y esto es un problema que además va asociado a un proceso de desintegración social bastante importante. Entonces, poder recuperar ciertos niveles, ciertos umbrales de oportunidades para que el sistema educativo pueda desarrollar lo que tiene que desarrollar es un desafío importante, y por lo tanto se precisa, como tú señalabas, la conjunción de un conjunto de políticas públicas que sean coadyuvantes con la educación, que generen sinergias con la educación, porque tampoco es bueno pedirle a la educación que solucione esos problemas, porque eso es desvirtuar la especificidad y la especialidad de la educación. Los lineamientos de la ANEP y el Poder Ejecutivo van en el mismo camino, hay diferencias, ustedes están alineados a... Hay algunos que sí y otros que dirían que todavía son una incógnita. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo ha señalado que va a apoyar las políticas de becas y del bono escolar, que de hecho ya lo comenzó para ciertos estudiantes este año, algo que estaba proyectado para el próximo, y se va a extender incluso con carácter universal el bono escolar el año que viene. Hay planteos de mejorar becas, se habla de 70.000 becas al final del periodo. Hay planteos de la alimentación escolar en la educación media, esto es secundaria y educación técnica profesional. ¿Cuántas becas hay hoy? Y habría que ver los distintos componentes, pero andan en torno, yo creo que no superan las 20.000 becas, porque ahí hay distintos componentes, algunas que están en manos del Ministerio de Educación y Cultura, otras que están en manos de los gobiernos departamentales, otras de la propia ANEP. Creo que acá la lógica es racionalizar todo ese sistema y extenderlo, ¿no? Por lo tanto, nos parece que es un paso importante. Pero el otro paso importante que se está planteando desde el Poder Ejecutivo es el tema de alimentación escolar en la educación media. O sea, tenemos una dificultad. El estudiante hasta diciembre en la escuela tiene la posibilidad de llegar a un comedor. Sí. Resulta que al marzo siguiente en educación media no hay respuesta universal para que pueda ir a un comedor. O sea que aquí hay un problema de cómo le damos continuidad, sobre todo para los estudiantes que pertenecen a los quintiles más pobres.
¿no? Que habría que generar una propuesta. Bueno, hoy se está conversando de esto, obviamente que esto va a requerir presupuesto porque no estaba pensado, como también va a requerir presupuesto la extensión del tiempo pedagógico en la educación media. Aunque también uno podría pensar inicialmente en una demanda muy fuerte de escuelas de tiempo completo de las familias a nivel de primaria. Bueno, primaria podría generar algunas situaciones, producto de la baja matrícula, de redistribuir algunos recursos y mejorar esta propuesta en términos de generar nuevas vacantes que puedan ser o que puedan dar respuesta a las demandas familiares. En educación media no es posible la extensión del tiempo pedagógico si no es con más recursos, y esto es parte de lo que estamos intentando discutir con las autoridades de la educación y con el Poder Ejecutivo. Cayani decía que asignaciones familiares tiene como contraparte, bueno, a las acciones que da, a los dineros que da, que los estudiantes estén inscriptos. Entonces lo que decía es ver los que no están inscriptos. ¿Por qué falta? Ese es un diagnóstico que todavía no está hecho. No, sobre todo porque en especial en educación media en los últimos 2 años se ha perdido una, ¿cómo podríamos decir? Darle una continuidad, hacer una historia de la continuidad educativa. Sobre todo en los procesos de inscripción el último año se generó una situación muy compleja que no permitió rápidamente identificar qué estudiantes se habían vuelto a reinscribir y quiénes no. Eso generó un lío bastante importante. Creo que ahí es importante también generar una especie de trazabilidad, es decir, que las trayectorias educativas estén monitoreadas. Se había avanzado en los últimos gobiernos del Frente Amplio, incluso en algún sentido en la administración anterior, se dio continuidad a esta política, que no entendemos por qué se generó ese desfasaje en el último año, ¿no? Pero es una política que... trazabilidad en las vacas, si no te muestra seguridad en los estudiantes, bueno, parece... el tema de proteger las trayectorias educativas es una política de las pocas que yo diría de Estado que los partidos han tenido cierto consenso para darle continuidad. Hubo un efecto administrativo, yo diría más que nada el año pasado, con las inscripciones que repercutió en este año, pero que hay que retomar porque se puede corregir fácilmente. Antonio. Mi pregunta va a estar al final, pero le agradezco la venida porque me imagino que sabe que yo he sido duro no con usted, con alguna actitud suya en las redes. Yo no discuto por redes porque no tengo redes. Bueno, pero me llevo muy bien con la red de FENAPES. Yo no sé quién responde por FENAPES porque realmente, pero me llevo muy bien porque hemos tenido intercambios. Yo de educación no conozco mucho, entonces lo que hago es escuchar y después. Pero perfecto. ¿por qué va a ser al final la pregunta? Mi crítica fue que usted tuvo un altercado ahora con Esquipán, no, y la tienen de hace tiempo. Bueno, pero está en las redes. No, porque yo no tengo redes, no puedo tener altercado con perfecto, pero ahí está, pero hay un mundo, y el mundo de las redes pero existe. Es el mundo que usted milita y está bien, yo no milito. Pues yo no milito porque no soy político. Sí, es político, no soy político. No, pero no soy político partidario, capaz. Ese es el tema. Tiene partido. Y también, pero entonces me conoce por redes, porque si no conoce las redes, pero sabe lo que hago. Este programa que hace muchos años miro. Ah, está bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hace muchos años de cuando estaba en otros canales. ¿Cuál ha sido mi crítica? Que ahora se lo digo a usted personalmente. Usted fue citado al Parlamento y solamente contestó al Frente Amplio determinadas preguntas, y cuando le tocaba responderle a la oposición, que en aquel momento era gobierno, se retiró. Y usted criticó a Esquipani diciéndole que era antidemocrático. Lo dijo no en las redes, lo dijo en la televisión. Sí, claro. Para mí su actitud es más antidemocrática, es la actitud de las más antidemocráticas. Pero va mi pregunta. Algo como un loro porque no estuviste. ¿Está de acuerdo? Primero, estás repitiendo algo como un loro, lo cual me preocupa porque te crea un poquito más inteligente. Sí. Estás repitiendo como un loro algo que no fuiste testigo. Primer punto. Sí. Segundo punto. Hubo un diputado que quiso eliminar esa reunión por eso. No, hubo un diputado que quiso eliminar esa reunión para eliminar las pruebas y los documentos que entregamos. Eso es una suposición. Pero por lo que dijo fue que eliminarlo porque se retiró. No es mi suposición, lea las actas, la versión taquigráfica, que los funcionarios del Poder Legislativo le advirtieron a los legisladores que eso era ilegal. Sí, claro. Y usted entonces usted está avalando una ilegalidad. Porque no tengo la obligación de contestar, esas son las reglas de juego. Sí, claro, pero usted le contestó al sindicato, pero no le contestó a la... ¿Sabe por qué? Pero esa regla de juego es antidemocrática. No, señor, para usted de mi punto de vista, sí, claro. Para usted es antidemocrática porque partidario... Si yo contesto solamente por un lado y no contesto para el otro, es antidemocrático. Es correligionario de esos actores que generaron procesos de persecución, por lo cual hoy la ANEP está siendo condenada por la justicia. Pero está en la justicia. ¿Está en la justicia? Pero se entiende, pero para que la gente
vine a discutir con usted. No, pero mi pregunta era si usted estaba de acuerdo con lo que hizo o está arrepentido. Pero no, ajustado a derecho lo que hicimos. No, yo sé que es ajustado a derecho. Bueno, entonces no discutamos más. No, pero una cosa es el derecho y otra cosa es porque lo que usted no ser está democrático. Usted no está discutiendo, no está discutiendo las cuestiones ajustadas a derecho. Porque una de las cuestiones por lo de que la no me lo quiere democracia, hablar del tema, ¿está bien? Está bien, yo lo entiendo. Una de las cuestiones de la democracia es discutir ajustado a derecho. Usted está discutiendo fuera de derecho. Sí, pero usted se fue. Pero a ver, para que la gente entienda. Yo sé que usted quiere hablar encima para que yo no hable. Yo entiendo que es una buena estrategia, acá en la mesa lo tenemos varias veces. Yo sé que es así. Ahora, yo quiero dejar claro. Lo cual habla de su falta de inteligencia. Yo sé que. No importa. Yo tan poco inteligente que he tenido bastante éxito. Usted no estuvo ahí, no puede repetir algo que no sabe. Pero yo leí y un diputado dijo, esta sesión debe eliminarse porque el señor Olivera se fue cuando nosotros queríamos empezar a preguntarle. Porque eso no hay obligación. Bueno, no habrá obligación, pero punto. Que la gente quede claro que el señor Olivera solamente le contesta a los legisladores del Frente Amplio, no contesta a otra persona. Eso es antidemocrático. Le contesté a la comisión investigadora. No está arrepentido. Estaban todos sentados. No está arrepentido. Ajustado a derecho. Ajustado a derecho. No importa que esté ajustado a derecho, es antidemocrático. No, usted es el antidemocrático que repite como un loro cosas que no, yo repito lo que es y no me lo está contradiciendo. No. Porque lo que es. Y el diputado dijo, esta sesión debe eliminarse porque el señor Olivera no nos contestó. Tenía intención de eliminar. No, eso es lo que usted supone. Y la documentación que se entregó. Eso es lo que usted supone. Bueno, y usted no es lo que, lo que dice el diputado usted se lee. Está suponiendo. Usted está hablando de algo que no conoce. Si no conoce, averigüe. No, yo conozco, averigüe, le pregunto y usted no repita como loro una burrada. No repita como loro una burrada. Ojalá que el público entienda que están hablando, ¿no? No, pero ya lo dije. El señor Olivera fue citado al Parlamento y solamente respondió a los legisladores del Frente Amplio. Cuando fue a hablar con las preguntas del gobierno, dijo, me retiro, le dejo la palabra. Ya que responda Olivera. Primera equivocación. Una de las cuestiones de las concepciones reaccionarias es atacar a la persona, ¿no? Sí. Y en verdad, Olivera nunca fue citado al Parlamento. La que fue citada al Parlamento fue la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. O sea, fue la representación institucional de una organización que tiene personería jurídica desde hace muchos años. Ahí está. Perfecto. ¿Y esa comisión investigadora quiénes las integraban, por ejemplo? La integraban diputados de todos los partidos con representación parlamentaria. Nuestra intención, primero, el funcionamiento de las comisiones investigadoras fue violentado en este caso. Hay escritos de abogados catedráticos en la materia porque las comisiones investigadoras no pueden investigar a un privado. Las comisiones investigadoras no tienen funciones judiciales en este país, por suerte, porque hay separación de poderes. ¿A qué te referís cuando decís eso? Por ejemplo, se montó un juicio prácticamente penal por parte de algunos legisladores que estaban allí, como Subía, como Equipán. ¿Cuándo fue eso? Esto fue 2021, 22. Digo, para el público que... fue un juicio en lo personal. No, porque la que citaron fue la FENAPES. Es más, concurrimos con quien habla, en ese entonces presidente, la compañera Alejandra Vespa, en ese entonces secretaria general, que no la dejaron entrar, cuando la representación de la personería jurídica de FENAPES está en manos de estas dos figuras, presidente y secretario general. Muy bien. Y aclaro, es mi prima. Segunda cuestión. En las comisiones investigadoras, cuando se citó a la FENAPES, bueno, está escrito esto, porque se ve que se lean algunas cosas y otras no se leen. No nos dejaron entrar. Nuestro abogado dijo, de todas formas, vamos a entrar porque tenemos que entregar documentación. Y ese fue el objetivo de la concurrencia. Porque, entre otras cuestiones, el reglamento de las comisiones investigadoras estipula que los que concurren tienen derecho o no a contestar, tienen derecho a contestar o no las preguntas. Pero además, la comisión investigadora había precedida de un antecedente donde los diputados, como Equipani, el presidente de quien estaba como presidente de la comisión, la RT, ni siquiera nos otorgaban la presunción de inocencia. Ya en las redes nos trataban de delincuentes, de ladrones, los mismos que, si es otro caso, dicen, no, vamos a presumir de inocencia. Ese fue el motivo por el que tú te negás a... Nosotros concurrimos a la comisión investigadora sobre todo para entregar una documentación que estaba en duda, que eso fue el objetivo por el cual el diputado Luz intentó que la comisión en esa sesión naufragara, porque era eliminar las pruebas documentales que habíamos entregado. Esto se terminó, el diputado definió por mayoría lo que definió, hoy está la justicia. Traerlo acá
la verdad, solamente el maestro que repite algo. No, pero yo lo traje porque acaba de corroborar, le contestó a los de Frente Amplio cuando vino a la oposición, dijo, acá no contesto. Y lo que dice, no, hace perdón, una suposición, el oficialismo, y lo que, oposición, por eso la oposición actual. Muy bien. Y le dijo que no, pero está bien, pero mire que coincidimos. Lo hizo. Ajustado lo derecho. hizo. Yo sé que es ajustado a derecho, es antidemocrático. No, para usted es antidemocrático. Bueno, porque que juzgue la gente. Antidemocrático, que juzgue la gente. Antidemocrático la sanción a los compañeros a José. Bueno, pero eso está en la justicia. No, ya falló la justicia, Pues sí, no te enteraste. pero igual sigue el tema de la justicia. Sí, a vos te parece que la NEP condenada por 7.000, 11.000, 18.000 Pero dólares. ese es un tema que no me quiero meter. Yo no, solamente porque no te conviene meterte para defender a tu correligionario. No, porque en eso no, porque yo me refiero a cosas de actitud. Es como irse o no presentarse a una comisión investigadora, como también se hizo. Investigador es decir, no tiene por qué investigar los está privados. bien que no tiene por qué, pero hay un tema actitud democrática que es escuchar a todos y hablar con todos. Los convocaron, usted no lo hizo. Los convocaron y fuimos. Pero usted dice que está en su derecho. Claro que está en su derecho. Sí, claro, pero eso a mí me permite decir que es una actitud antidemocrática. Y usted dijo recién también de que no se metía con las personas. Y me acaba de decir que pensaba que era menos inteligente. Sí, más inteligente. Bueno, pero entonces usted se mete con las personas. No diga que no se meta. Bueno, pero usted se contradice con usted mismo. Usted está diciendo de que no se mete con las personas y sí se metió. Mire que no me preocupa que me diga que no soy inteligente. Me ha ido muy bien en la vida, tengo bastante éxito. Quiere decir que solamente lo puede pensar usted. No hay problema de eso, pero mi pregunta era que le quería, ¿sabe qué quería? Que usted dijera, no, la verdad que en ese momento yo me pasó algo mal, me estuve mal y estuve mal. Y ahí nos invitamos a los asados. Pero ahora usted sigue diciendo de que no, como es legal, yo no tengo por qué hablar con los demás. Mire, yo voy al Parlamento y muchos de los legisladores que a usted le comentaron estas cosas, agachan la cabeza y no son capaces de debatir. Así que, y sí, de todos lados. Sí, comparto. Por favor, no hablemos cosas que no son. Sí, pero mire que conozco, yo estaba en el Parlamento. ¿Por qué salió nuevamente al ataque? Porque no sé, porque como ellos tienen redes y militan en esas cosas, y porque además confunden la inmunidad parlamentaria con impunidad, en un programa de televisión donde yo estaba hablando de esto, que estábamos hablando acá, el presupuesto de la educación, la situación fiscal del país, etcétera, etcétera, él en redes empezó, mientras yo hablaba de estos temas, a bardear, como estaba acostumbrado y al barro a discutir. Usted dijo antidemocrático, Schifani. Y sí, porque lo tiene. Pero entonces, ¿quién entra en el barro? Lo tiene. ¿Pero quién es el que entra en el barro? Pero una cuestión es discutir la constitución política y otra cosa atacarle a la persona. No, yo creo lo mismo que usted. Yo creo lo mismo que usted. Es distinto. Es antidemocrático, ¿sabe por qué? Porque ese diputado que usted defiende nos trató de ladrones, ni siquiera nos otorgó la posibilidad de la presunción de inocencia. Por eso es antidemocrático. Su actitud es antidemocrática. Y vos sabés muy bien que lo pero que está legal, redes, es legal, y lo retuiteás, que en más de una oportunidad nos trató hasta de delincuentes y ladrones. Yo no comparto eso, pero lo retuiteás. Vos lo retuiteás. Delincuentes. Pero vos es que no miraba las redes. Sí, pero yo sé. Bueno, le tiran la Bueno, capaz que para ir por otro tema, pero a mí me importaría saber un poco, ¿qué impacto tuvo la reforma educativa? Eso ¿no? ¿Qué impacto tuvo? ¿Cómo se ve ahora? Educativa del gobierno anterior y ahora qué pasa. Mire, la transformación educativa fue un gran blef que sirvió en algún sentido para generar una política de miedo, de persecución, que sirvió en algún sentido para candidatear o generar plataformas electorales para algún futuro candidato, pero que incluso yo diría que a pesar del miedo que se generó, a pesar de la persecución, ni siquiera tuvo el apoyo financiero del gobierno, porque uno de los grandes déficits que tenemos hoy en materia presupuestal es que el anterior gobierno, que hablaba muchísimo de la transformación educativa, no apoyó económicamente la transformación educativa. Es más, en el último año, en la última rendición de cuentas, se le sacó a la construcción de centros educativos o reparación que se requería plata para pagar algunos componentes de transformación educativa, porque si no, no se podía implementar. La segunda cuestión es que es una transformación de carácter regresivo, porque el hecho central tiene tres componentes que son clave. Fue un ajuste presupuestal
De hecho, si ustedes miran el comportamiento presupuestal de la ANEP, en el 21 y 22 se procesó un ajuste muy feroz, sobre todo sobre la base del salario de los trabajadores, que después se comenzó a recuperar, producto de dos cosas: que bajó el crecimiento económico y que hubo un convenio salarial que permitió mejorar salarios, pero en líneas generales no hubo mayor inversión en la educación, más bien hubo un ajuste pedagógico, donde hay dos componentes que son muy claros. Una es atacar la libertad de cátedra de los docentes, ¿sí? Porque esta fue una reforma contra los docentes, no importa si era docente de aula, si era adscripto, si era director. Y la segunda fue un recorte pedagógico, la tercera fue un recorte pedagógico, donde lo peor del caso es que le está prohibiendo a las nuevas generaciones acceder al conocimiento, ¿no? Y en esto yo creo que los que nos están mirando tienen que tener en la mente algunas cosas que se dijeron en el marco del debate de esto, ¿no? Por ejemplo, una doctora Aristimuño, que estaba al frente de ese proceso, decir que los empresarios decían no le den mucha enseñanza, no le formen mucho a las nuevas generaciones, porque eso no lo necesitamos mano de obra barata, que sepa muy poquito. Bueno, en el mundo de hoy, el conocimiento es la principal fuente de acumulación de riqueza, para las regiones, para los países, para las personas individualmente. Si nosotros no apostamos a una transformación curricular que ponga en el centro el respeto de la profesión docente y que ponga en el centro democratizar el acceso al conocimiento, vamos a tener un problema como país en términos de desarrollo futuro. Pues, Ahora, esa es la formación ahora, se está aplicando ahora. Se está aplicando parcialmente, incluso yo diría, porque por ejemplo en bachillerato, que fue el último tramo que se impuso de apuro por la campaña electoral, hubo componentes que no se pudieron aplicar. Por ejemplo, la desaparición de algunas asignaturas y su sustitución por talleres no se pudo implementar porque no hay financiamiento, porque no hay docente, porque no hay infraestructura. Hay aspectos que tienen que ver con la implementación de nuevas modalidades en bachillerato que están chocando con el puente de ingreso, por ejemplo, a estudios terciarios. Esto lo han dicho varias facultades, que la brecha entre la formación que reciben los estudiantes en algunas carreras del bachillerato con el ingreso a la universidad está siendo complicado. Yo estoy en la universidad, y es complicado también el nivel de los que vienen de secundario, ¿no? Bueno, en pero la universidad justamente la brecha que se está generando es muy importante. Y no sabemos el futuro del trabajo, no sabemos cómo va a ser el trabajo del futuro. ¿Cómo se imaginan ustedes que sería de aquí a 10 años esa educación? ¿Cuáles serían las pautas que tendría que tener? ¿Cuál sería también el respaldo docente, académico, que hay que tener de aquí a 10 años para que este país pueda de alguna manera salir adelante con sus recursos humanos? A ver, debería tener una fuerte formación humanística, porque hay que discutir desde el punto de vista ético y político algunos cambios que se están dando en el mundo. Debería tener una fuerte formación científica y técnica. Debería tener condiciones para asegurar la continuidad educativa, porque si hay algo que nos parece, y uno ya lo piensa hasta como padre, nuestros hijos van a tener que estudiar no solamente mucho más tiempo, sino un campo mucho más amplio que en las anteriores generaciones, producto de los cambios que se van dando en la ciencia, en la tecnología, y la generación de conocimiento, vuelvo a reiterar, es un factor determinante. Por lo tanto, estás diciendo ahí que no hay que ser solo ingeniero en tornillo, ponele, sino que también las partes mucho más amplio. Que los seres humanos nos distinguimos para pensar, soñar y proyectar futuro y ver por qué estamos en el mundo y qué hacemos, tiene que estar también. No solamente tiene que tener la capacidad de consumir conocimiento, sino tiene que tener la capacidad de construir conocimiento. Yo creo que pasa por el cambio de paradigma está ahí. Es decir, nosotros no podemos seguir siendo solamente consumidores de tecnología, de avances que producen otros, sino que tenemos que tener la capacidad de acceder a él, de saber manejarlo, pero también de producir nuevo conocimiento. Y para eso se requiere mucho más años de estudio y una amplitud mucho más amplia. Ahora, si yo no le garantizo las condiciones de acceso al conocimiento a las nuevas generaciones, lo que yo estoy haciendo es condenando a un fracaso futuro. Y eso es un problema. De estas tres cosas, ¿cuáles son las que vos crees más importantes que se necesita imperiosamente? Salud mental, el aprendizaje o la comida del niño, que también lo soslayamos en la charla. Las tres cosas a la vez. No, sí, ya sé. No, porque no puedo decir, a ver, el ser humano es una unidad. Sí. Y entonces yo tengo que tener... Pero el aprendizaje, por ejemplo, no estamos muy mal. Sí, por eso hay que mejorar las condiciones de aprendizaje y las condiciones de trabajo. Hay que ir a una lógica de bajar la cantidad de estudiantes por grupo, hay que ir a la lógica de tener otras apoyaturas para los estudiantes fuera del aula tradicional o de los cursos normales, hay que ir a equipos multidisciplinarios que apoyen al estudiante y a la familia y al entorno escolar en los problemas que estamos teniendo de salud mental, pero eso también en asociación con otros actores que no pueden ser exclusivamente de la escuela. Es decir, hay que asegurar una alimentación básica integral a los estudiantes.
sí. Sí, por eso es muy difícil separar una cosa de la otra a la hora de pensar cómo incide esto en los rendimientos y en los aprendizajes. Por lo tanto, hay que generar sinergia, es decir, distintas políticas tomando como centro el mismo sujeto, pero atacando distintas problemáticas que esté presente. ¿Cuándo es la próxima charla que puedan seguir teniendo con autoridades antes que se salga el mensaje del presupuesto? Mira, nosotros mañana vamos a tener en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una instancia importante, que es el Consejo de Rama del sector ANEP, donde además está el Poder Ejecutivo. Esto va a ser importante para poder determinar las pautas salariales. Ustedes saben que se rechazaron las dos propuestas del Poder Ejecutivo que se presentó en términos genéricos. Bueno, ahora vamos a intentar por distintas ramas de actividad del Estado ver qué posibilidad de acercamiento hay. Estamos trabajando con las autoridades del CODICET de la ANEP, hay un articulado primario que el CODICET va a estar aprobando el martes próximo. Muchas de estas políticas que estamos hablando están insertas en esa propuesta, pero insistimos, hay una diferencia importante. Si yo miro el espacio fiscal que está planteando el Poder Ejecutivo para la próxima construcción presupuestal, una ANEP que pide un 23% de aumento del presupuesto, una universidad que pide el 52%, una UTEC, vengo de estar reunido con el sindicato, que pide ya para el próximo año un 5% de aumento de su presupuesto, aunque es muy menor con respecto a los otros dos organismos, yo tengo una dificultad importante. Es decir, tengo la dificultad de que lo que está planteando hoy por Ejecutivo me genera una especie de corset, ¿no?, que me limita la capacidad de concretar lo que los organismos están pidiendo para llevar adelante las políticas que den respuesta a estos problemas. Bien. Y conste también que la universidad lo que piden es el 52%, también tiene que ver con becas estudiantiles, Sí, comedores nos consta porque hemos leído la propuesta integral, y tanto con los compañeros de ADUR, como la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínica, como de AFUR. Reitero, estuve ahora en la mañana reunido con los compañeros de CITUTEC, el sindicato de esta novel institución educativa que es la UTEC, que tiene enormes desafíos. Es una gran apuesta la descentralización de la UTEC, que no se ha podido concluir por falta de presupuesto, como no se ha podido concluir la descentralización de la Universidad de la República por falta de presupuesto, como tenemos el desafío de una tercera universidad que debe ser concretada en este periodo, que es la Universidad de la Educación. Es decir, estos cambios requieren no solamente resoluciones políticos institucionales, sino también inversión. Si fuera ministro de Cultura, ¿cuál sería la primera medida que hacía? La primera de todo es discutir la integralidad del sistema educativo y cuál es el financiamiento que te requiere. Porque si yo soy consciente y coherente con que las nuevas generaciones tienen que estudiar mucho más años y en un abanico mucho más amplio, yo creo que hay que fortalecer una única institución que lo pueda garantizar, que es el Sistema Nacional de Educación Pública, porque esto no lo va a hacer el sistema privado, esto no lo va a hacer el mercado, y lamentablemente en la Ley de Urgente Consideración se desarmó el Sistema Nacional de Educación Pública. O sea que hay que tomar medidas institucionales, hay que tomar medidas económicas, financieras, y hay que tomar medidas de política educativa, en términos pedagógicos y técnicos. Perfecto. José Olivera, te agradezco mucho por esta tarde y esta charla sobre educación y sobre esto que, bueno, el 31 veremos qué solución. Te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias por compartir. Mientras tanto, mientras despedimos a nuestro invitado,